Bueno, el programa de hoy no se lo pueden perder, ¿eh? No. Van a ver qué cosa. Ahora sí viene Arturo Etienne decidido a darnos unos buenos catorrazos. Las caras de la crueldad. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Estamos en su programa En Positivo, aquí en Kiss FM, hoy 1 de noviembre del 2019. Y bueno, tenemos un programa para que se azoten contra las paredes. Hoy sí nos mandamos, aprovechando que estamos celebrando todos los... Bueno, ayer se celebró Halloween, bueno, pues hoy el Día de Todos los Santos, bueno, pero hoy vamos a tener un tema realmente fuerte, que es las caras de la crueldad, con nuestro querido especialista, que ya estaba muy extrañado porque ya tenía un rato que no nos coordinábamos, Arturo Etienne Garza, que bueno, ya saben que es garantía de calidad, garantía de que nos va realmente a aportar información de mucho valor. Y bueno, pues bienvenido, porque hoy no quiero perder tiempo, mi querido Arturo, con es un tema muy amplio. Muchísimas gracias por la invitación, Eli, y gracias por todas las flores que me echaste. Pido de antemano disculpas porque traigo una tos terrible, así que de repente voy a decir 3 cosas y voy a toser 5 minutos, pero bueno, aquí estamos. No nos rajamos. Me parece muy bien. A ver, y fíjate que me llama la atención porque la crueldad es un daño con dolo, donde incluso a veces las personas pueden sentir placer en hacerlo. Sí. Mira, yo me di al afán primero de tipificar las características asociadas a la crueldad. Uh-huh. Y son varias. Uh-huh. Una de las características, efectivamente, es que el daño infligido es intencional. Uh-huh. Y para infligir ese daño, uh-huh, que puede ser, fíjate bien, puede ser a través de la palabra, a través de un acto, uh-huh, o a través de un ritual, de una simbolización. Uy. Ajá. Uy. Entonces, como el gaslighting, que ese término está tan de moda. Ay, no. Donde son esas parejas que hasta hubo una película muy famosa, no me acuerdo el nombre, de que, por ejemplo, el marido odia a la mujer, uh-huh, y entonces, en lugar de hacer evidente, le esconde las llaves y le dice, oye, ¿no has visto mis llaves? No, para nada. Uh-huh. Ay, lo que pasa es que con eso de que eres tan distraída que, pues, quién sabe dónde las habrás puesto. Es que yo me estoy segura que las dejé aquí en la mesa. Uh-huh, uh-huh. No, estás loca. Y luego se las volvió a poner. ¿Ya ves? Te dije que estabas loca. Ahí está. Bueno, esa es una especie de crueldad verbal. Uh-huh. Uh-huh. Y básicamente el propósito es humillar. Uh-huh. Hacer que la persona dude de su identidad. Sí. Y si eres lo suficientemente consistente y estás así como gotita, llega un momento en que la otra persona empieza a dudar de si realmente tiene problemas. Está loca. Ajá. Y esto sería ahora sí que la crueldad con mucha frialdad, uh-huh, pero usando ante todo la palabra, uh-huh, para humillar, para demeritar. Uh-huh. Uh-huh. Pero cuando estamos hablando del acto simbólico, es otra cosa bien. A ver, ¿qué es esto? La crueldad simbólica es todo lo que vivimos aquí en México cuando el crimen organizado, uh-huh, despedaza a las personas y las pone en la carretera. Ay. ¿Sí te das cuenta? O sea, sí, hay una crueldad con las personas que fueron objeto de su saña, ¿no? Uh-huh. Pero al mismo tiempo a todos nos aterra esto. Uh-huh. Se quiebra nuestra paz. Uh-huh. ¿Por qué? Porque simbólicamente nos está diciendo, tú puedes ser uno de esos. Ay. Ajá. Entonces, por eso, cada vez que vemos en los noticieros, y generalmente el 90% son noticias bastante desagradables, que tienen que ver con crimen y con crueldad. No sé si a ti te pase, pero después de ver 5 de estas noticias, llega un momento en que hay un desazón en ti. Te voy a confesar que yo por salud emocional no veo eso. Bueno, yo te voy a confesar que sí lo ves. Fíjate que sí creo que en el fondo soy morboso. No, y además ahorita me estoy aventando una serie que no se la recomiendo ni a los hipersensibles, ni se la recomiendo. Oye, pero a los morbosos ya los picaste la no, es una serie que se llama Vis a Vis.
y toda la trama es en una cárcel de mujeres. Pero es importantísimo ver cómo las que llegan, las nuevas, que han cometido algún delito, pero que no manejan los niveles de crueldad de las otras, poco a poco se van deteriorando y se van volviendo igual o peores que ellas. Entonces, la intención de verlo es ver cómo se dan incluso los diferentes tipos de crueldad. Que se le llama esto el efecto Stanford incluso, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, cuando estamos hablando de crueldad, estamos hablando de una dimensión humana, de una posibilidad humana. Sí. Y todos los que estamos aquí, hasta los que se dan un golpe de pecho y rezan todo el tiempo y todo eso, todos en alguna circunstancia extrema podemos caer en ello. Pues lo que está pasando con tantos niños que son introducidos al narco, precisamente. Sí, y además que son educados Sí. para no tener compasión por el otro. Sí. Uh-huh. Y esto es muy serio, porque no solamente está la crueldad, sino se está volviendo como un conjunto de aptitudes, Uh-huh. para preparar a la persona en lo que sea que transgreda la ley, Sí. que no tiene miedo. Claro. ¿Me explico? Cero empatía. Cero empatía. No hay conciencia moral, que es la raíz del psicópata. Sí, pero ahí vamos a ver cosas bien interesantes. A ver. Bueno, entonces estábamos con que la insensibilidad al dolor ajeno, el disfrute al infligir dolor al otro. Sí. Y a veces la crueldad puede ser un impulso que no puedes controlar. Uh-huh. Entonces, en la crueldad impulsiva, tenemos un rasgo muy, muy importante. La persona es cruel con otra para tranquilizarse. Ay, ¿cómo? Ajá, sí. A ver. Sí, porque entonces el someter al otro y el hacerle daño le da una sensación de poder. Y con eso se tranquiliza y se le baja tantito la ansiedad de su propia vulnerabilidad. O sea, el tema aquí es el control. Exactamente, el poder, claro. Uh-huh. O sea, ¿por qué crees que los grandes capos, son tan sanguinarios? Porque detentan el poder a partir de ahí. No se van a tocar el corazón. Ahora, los grandes capos también tienen familias y no se comportan de la misma manera. Eso también es importante. O sea que la crueldad es selectiva, dependiendo de la situación. ¡Qué fuerte! Sí, porque sería maravilloso que todos los crueles nos volviéramos de color, ¿verdad? Y entonces todos los verdes neón son crueles. Pues a toda madre, mira, ahí viene uno, ahí va otro. Pero la realidad es que no. Uh-huh. O sea, la persona que puede llegar a ejecutar actos de crueldad puede ser tan parecida a ti y a mí o a los que están en cabina como a los más. Pues desde la niñez, por ejemplo, el bullying. Por ejemplo, el bullying es como quien dice el entrenamiento a la crueldad. Uh-huh. Uh-huh. Pero pues estos niños normalmente son bulleados en casa, ¿estás de acuerdo? Por supuesto, pero además te voy a decir, hay toda una estructura más amplia de educación en donde el abuso y la humillación están presentes. O sea, los padres se humillan entre sí, se agreden entre sí, abusan entre sí, abusan de los hijos. Los maestros también abusan de los alumnos. Sí. Y por supuesto que los compañeros también. Uh-huh. Y luego se confunde, fíjate bien, se confunde este bullying nocivo, pernicioso, Uh-huh. que habla de un mal social, se confunde con el juego que a veces necesitamos los seres humanos para afirmarnos y poner límites. Uh-huh. Entre los cuates nos bulineamos, sí. pero no, la intención no es dañarnos, sino es como invitarte al juego. Uh-huh. Uh-huh. Invitarte al juego, demostrar quién es el líder o quién manda ahí, uh-huh. Pero aquí el tema es cuando el buleador elige de manera inconsciente a la víctima porque sabe que se va a dejar. El diablo bien sabe a quién se le aparece. ¡Claro! Definitivamente. Uh-huh. O sea, son las dos caras de una misma moneda. Exactamente. Y también hay un espíritu pacifista mal entendido en nuestra sociedad, en donde ahora sí que si te dan en una mejilla pon la otra, no, espérate.
Espérate, no. Eso se dice. Dicen que lo dijo Jesús, dicen, quién sabe si lo dijo, y estamos hablando de otra época y de otra cultura. ¿Me explico? Entonces, esta sumisión, educar a base de someter, nos resta recursos para parar el dolor. Claro, y para poner límites. De hecho, el enojo para eso sirve. Así es. Entonces, aquí, por ejemplo, la crueldad se ha visto que tiene algunos, ¿cómo podríamos decir? Algunos factores fisiológicos incluso. ¿Cómo? Ahí te va. En los 60, estamos hablando de los 60, o sea, un friego de años, se hizo una investigación con carbacol que era inyectado en el hipotálamo, se le daba una gotita en el hipotálamo a las ratas. Y resulta de que en el momento en que pasaban esa microgota al hipotálamo, esta rata inmediatamente se volteaba y mataba a la otra. Uy. Así. Ay. ¿Qué es el carbacol? El carbacol es una sustancia, es una sustancia química. Y lo que ellos querían saber, porque el hipotálamo juega un papel muy importante en los patrones sexuales y de agresión. Ojo, de los dos. Entonces, pues en los 60 andaban haciendo experimentos de este tipo, ¿no? Pero lo que nos queda es esta sospecha de que hay una base a nivel del sistema límbico, que es el cerebro emocional, en donde el patrón de agresión sin empatía se puede, por así decirlo, se puede desdoblar abruptamente. Y si a esto agregamos que nuestras neuronas espejo tengan un déficit, es decir, no reaccionan ante el estado emocional del otro, no podemos empatizar. Entonces, también hay una condición fisiológica que hay que considerar. No quiere decir que estemos determinados fisiológicamente a ser crueles, no. Pero en nuestras posibilidades, el funcionamiento del sistema límbico, que es el cerebro emocional, obedece a estructuras muy primitivas, en donde matar al otro es una aptitud para sobrevivir. Sí. Y que obviamente si te vuelves muy empático, pues no lo matas. Entonces tenemos que considerar también estas posibilidades. Esta teoría se ha visto en algún momento robustecida por los famosos niños asesinos. No sé si has oído hablar de ellos. No, a ver, cuéntanos. Los niños asesinos son niños que empiezan torturando pajaritos, gatos, perros, pero se divierten, gozan. Y al parecer ellos no vienen de un entorno violento. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo es posible que un niño de 6 años pueda ser tan cruel sin haber vivido la crueldad? Y esto nos pone en jaque. Y entonces, una posibilidad es que puede haber una alteración a nivel neurofisiológico. Sí. Hace unos meses precisamente, al hacer un programa de psicópatas integrados, hablamos de este tema, que hoy hay nuevas teorías que están hablando de que muchos psicópatas nacen ya con una deficiencia química en el cerebro. Sí, y creo que nos están diciendo adiós. ¡Ay, qué rápido! Nada de obscenidades, nada de señas obscenas, ¿ok? Bueno, ahorita regresamos aquí a su programa En Positivo. Estamos hablando de las caras de la crueldad. Nuestro WhatsApp es 442-708-6352. Ya tenemos aquí un comentario. ¡Qué barbaridad! ¿No? Es la mención. Ok. Y Instagram, @KissQRO con doble S. Twitter, fanpage Kiss FM Querétaro. Regresamos enseguida. No veo nada. A ver, trata de hacerlo más grande, ¿se puede? A ver, si no me paro, lo leo y regreso. ¿Y por qué no pruebas con unos lentes? Eso sería bueno, fíjate. Eso sería muy bueno. A ver tus lentes. A ver cómo si te va. No, ¿verdad? No. A ver. Previo inauguración, atención. No, me voy a parar de plano. Bueno, tú siempre, mientras siguen platicando aquí. No, hombre, te espero a que
leas y ya regresas. Atención, fans de la belleza, Sephora te invita a festejar la llegada del mejor destino de belleza, Paseo Querétaro. Conoce las mejores marcas y productos de maquillaje, cuidado de la piel, cabello, fragancias y servicios de belleza de la mano. Eli, Mate. o te la mando por WhatsApp. No, porque estoy usando el celular. Pero no ya te la dije más grande, ¿todavía no alcanza? No, hazla más grande, a ver si... Ok, te la hago más grande, espérame. Sí. Perdón, amigos, pero estoy resegatona. Tenemos ya muchos saludos. A ver, Margarita Botello, ¿cómo estás? Amiga, hasta Tabasco. Gerarda Sánchez, un abrazo. Mari Vázquez, saludos desde California. Qué interesante tema, encantada con el invitado, es lo máximo, Mari. Alejandro Cervantes Maxuini, oye, amigo, yo creo que nos telepateamos, tú tienes que venir a este programa. Marta Guerrero, ¿cómo están mis niñas? Las quiero mucho. Jordan Poletti, ¿cómo estás? Cintia Trueba hasta Houston, un abrazo, amiga querida. Mari Carmen Ayala, Guilla Avilés, Marcela Cuellar, Haide Blanchet, ¿cómo estás, amiguita? Eli, ya sé lo que podemos Mónica, ¿qué? hacer, mira. ¿Ahí ya sí, no ves? Ahí sí. ¿Ahí sí ves? Ahí sí, ya ya ok. veo. Ahí Porque sí. si no te iba a decir, si no ves, te puedes pasar aquí. O sea, cuando te diga, ya en este bloque toca, entonces le prendes aquí. Sí, estoy ya ciega, hablas. pero no tanto. Bueno. Nos vamos a colaborar para un perro. Ya lo Pero voy a dejar decidimos. este prendido. Un Por perro si para acaso. Eli. Por si acaso. Oye, pero ábrele que hace un calor de la fregada aquí. No, es que está cañón. Fíjate que me estaba acordando en la mañana tengo 3 hijos y entonces la más chiquita, que en ese tiempo tendría, no sé, unos 3 años, el hermano grande la excluyó de algún juego. Y entonces ella de repente empieza a llorar así como Magdalena. Ya sabes lo típico. Y llego yo, ¿qué pasó? Y entonces mi hija, la chiquita, denuncia al hermano grande diciéndole, es que me pegó. Y yo, niña grosera, ya sabes, lo regaño. La cargo a ella porque estaba, y hasta se sobaba, estaba como desconsolada. La pongo en mis brazos y como de película de terror, voltea con el hermano y le dice, así le hace cara como de, ándale. Ya con esa risa macabra, ¿no? Porque la crueldad empieza también en la infancia. Eli, perdón, vamos a hacer la mención ahorita, luego regresando de corte para que no rompa el tema, ¿verdad? Tenemos un minutito para hacerla, ¿va? Sí. Es que en realidad la crueldad está asociada a la venganza, por ejemplo, ¿no? Pero no siempre. ¿No? No, porque los asesinos a sueldo claro. y nadie les debe dar. Pero fíjate que ese tema de la venganza, ¿lo estás hablando aquí o no? ¿Lo vas a hablar aquí? No? Bueno, sí, porque todavía nos toca ver los tipos de pues crueldad. ahorita regresamos con eso de los tipos. Bueno, ok. Sí, pero también hay muchos tipos de venganza, ¿estás de acuerdo? Totalmente, y la venganza es un plato frío, o sea, premeditadamente planeas joderte al otro. Claro. Y puede ser desde quitarle la vida, o de quitarle la vida a un hijo para que le duela más. Ay. Sí. Claro. Ya regresamos. Perdón, aquí yo estoy en el lavadero con Arturo Etienne. Estamos hablando de las caras de la crueldad. Y bueno, pues les tengo una muy buena noticia. Ya está por inaugurarse Sephora en Paseo Querétaro. ¡Qué padre! Conocen las mejores tendencias, marcas, productos de maquillaje, cuidado de la piel, del cabello, fragancias y servicios de belleza de la mano de los expertos. Ven a vivir esta experiencia en Sephora a partir del 8 de noviembre a la 1 de la tarde. No, hombre, está buenísimo esto. Conoce todas las sorpresas que van a tener para nosotras, chicas. No nos podemos perder. Entonces, bueno, les recuerdo, en Paseo Querétaro a partir del 8 de noviembre a la 1 de la tarde. Para mayor información, sigue las redes sociales de Sephora MX o visita www.sephora.com.mx. Y bueno, ya después de que dimos los avisos parroquiales, nos vamos a los tipos de crueldad. Bueno, entonces nada más para decir, la crueldad a veces es algo muy circunscrito. O sea, una persona puede cometer un acto de crueldad en su vida uno solo y puede ser terrible, mas no necesariamente tiene que ser repetitivo. Ok. Y que eso circunscrito está muy ajustado al contexto.
Ok. Entonces, pues empecemos con los tipos de Ay, a crueldad. ver, seguramente nos vamos a identificar con uno. Bueno, el primero tiene que ver con una explosión incontrolada de furia. Ujú. Es decir, en este caso, la persona, como bien dicen, la furia es ciega. Sí. Arremete contra el otro y puede en un momento dado no darse cuenta o no importarle que lo está lesionando, que lo está dañando. Ujú. Por ejemplo, cacho a mi pareja que me está poniendo el cuerno y en infraganti y entonces... Sacas un picayelo y lo haces haces picadillo. Sí. Ok, muy bien. Este es un ejemplo. Aquí la crueldad tiene que ver con una pérdida de control de impulsos. Es decir, todos nos podemos enojar mucho y todos desde acá podemos planear el crimen perfecto, la venganza que mejor nos acomode. Pero entre planearlo y realizarlo hay un gran trecho. ¿Por qué? Porque tenemos la capacidad de anticipar las consecuencias. Ajá. Entonces, si esa capacidad se mantiene firme, esto va a ser un freno para la crueldad. Pero si perdemos de vista las consecuencias, en donde, por ejemplo, la persona dice, me vale, no se va vivo, ajá, y se va con todo, este es el caso de la explosión incontrolada de furia. Fíjate, te voy a contar un caso real, bueno, no fue paciente ni nada, un caso muy sonado en Tabasco de una mujer que el marido era un borracho que la golpeaba todo el tiempo. Y entonces en una borrachera él se quedó dormido en la hamaca. Y ella ató la hamaca y agarró un palo y le dio como piñata. Sí, claro. Nunca más le volvió a pegar el hombre. Por supuesto. Por supuesto, en Tampico tenemos un caso en donde la mujer sospechaba que el marido le engañaba y entonces esperó que se durmiera y le puso cola loca en el pene. ¿Estamos de acuerdo? No perdió el pene, pero cuando le dieron ganas de orinar y que no podía, ya se imaginarán. Ya se imaginarán. Ok. Entonces, aquí también... Oye, estamos dando ideas. No, bueno, si tiene problemas para planear su crueldad, consúltenos. Aquí también vemos las personas que han pasado por episodios postraumáticos, es decir, Sí. todos los supervivientes de las guerras que llegan a otro entorno donde no hay tanta violencia, donde no se requiere esto, pero resulta de que ellos han aprendido algo. La calma anuncia la muerte, porque en cualquier momento los van a atacar. Entonces, cuando llegan acá y no hay acción, porque están acostumbrados a matar, vamos, el matar, el quitar la vida, el destrozar a otro, se vuelve en ese contexto de guerra una condición para sobrevivir. Lo siembras en otro contexto y entonces compran pistolas y empiezan a disparar sin ton ni son. Entonces estamos hablando de una crueldad impulsiva. Y aquí tenemos que tener mucho cuidado porque finalmente una persona que ha pasado por un episodio de extrema crueldad es muy factible que pueda replicarla hacia otros o hacia sí mismos. El segundo tipo es la premeditada, la que es fría. Esa es la que corresponde a la venganza. Como dice José Alfredo Jiménez, qué bonita es la venganza cuando Dios nos la concede. Aquí no hay un evento traumático en sentido estricto. Aquí hay un profundo dolor y también una herida narcisista. Y entonces no puedes con esta herida y la única manera en que medio te equilibras es infligir un daño, que puede ser desde una humillación, de un acto simbólico o de plano te lo mandarías. Así de simple. Por ejemplo, una mujer que está hasta el copete de que el marido le engañe, pues resulta que ella lo engaña también y lo celebra. Sí, lo puede engañar con su hermano para que le duela más, claro. por ejemplo, o con su papá. A ver, o con su mejor amigo, su compa. Exactamente. Ahora, aquí en este tipo no aparece la culpa. Es más, infliges el daño y quedas en paz.
Ok, así como señor, ya estamos Ya estamos tablas. Y eso es aparente, porque al final de cuentas, el acto de venganza jamás alcanza a nivelar la situación. ¿Cómo? Aunque ver, te vengues, ¿Cómo? Te vengues, ¿sigues sintiendo que te deben? Tu triunfo dura 3 segundos. Y después de esos 3 segundos, no fue suficiente. ¿Quieres más? Exacto, pero además te das cuenta de todo lo que le invertiste de tiempo, energía, tranquilidad y todo eso. Y es un pesar profundo, porque estás atrapado. Por ejemplo, ¿la alienación parental podría ser? ¿La alienación parental te refieres a la separación, al abandono con el niño? A que cuando la mamá ya se queda con el niño y le empieza a tirar mierda del papá, no lo deja ver, inventa cosas, se la pasa de juicio en juicio. Aquí tenemos a una madre muy enojada con el marido que va a infligirle cruelmente al niño un sufrimiento para hacerlo su aliado. Esto es el pan nuestro de cada día en este país. Sí. Es más, el padre se va y en automático se convierte en el peor de los hombres, sí. O sea, lo peor, y es un daño terrible para los hijos. Las madres son crueles. Que sí, ¿no? Okay. Hicimos un programa hace poquito de las mamás tóxicas que fue todo un exitazo y les recomiendo que lo vean, porque sí, de que las hay. No las sabemos. Aquí en esta categoría, estamos en la 2, ¿verdad? Sí. Pasamos a la 3. Okay. Si te fijas todavía en la 2. En la 2 hay premeditación, hay frialdad, no aparece la culpa, hay una sensación de paz cuando cometes tu venganza, pero en la que sigue, ahí es la crueldad, pero la crueldad como rutina, como estilo de vida. Y aquí tenemos a los asesinos seriales, a los matones, ¿sí? En donde el torturador convierte la... se me fue el nombre. La tortura. El torturador, estamos con el tema de la crueldad. Convierte la crueldad en su oficio. Entonces desarrolla una distancia emocional tremenda. Y ojo, él puede ser cruel con otra persona sin que haya habido un conflicto entre ambos. Ahí le pagan por eso. O es tanta su ansiedad que mata gentes de ciertos tipos, con ciertas características, y en ese momento entra en paz porque vive... O sea, los asesinos seriales. Los asesinos seriales. Pero bueno, cuando hablamos de asesinos seriales, hay mucho que decir de esto, ¿eh? Ah, sí. Muchísimo. ¿Por qué? Porque los asesinos seriales ha sido como un cliché gringo. Ajá. Y tenemos en México un caso como el de Goyito Cárdenas, que es digno de estudio. A ver. Todavía no. Vamos a pasar a la 4. En la 4 es la crueldad por omisión. ¿Cómo por omisión? Por omisión. Fíjate. Dejo de hacer cosas que sé que son en favor del otro. Dejo de hacer cosas que podrían mejorar la calidad del otro o que podrían salvarlo. Ajá. Hay una historia muy interesante de una empresa de relojes allá en los años 20 que contrataba muchachas para que dibujaran las carátulas de los relojes. Entonces usaban un tipo de pintura radioactiva. Y fíjate lo que decían, para no gastar en agua ni en solvente, ellas tenían que mojar el pincel y luego la pintura y hacer los numeritos. Ojo, los dueños de esa compañía sí sabían el riesgo y no lo dijeron. ¡Ay, qué bárbaro! Entonces, con el paso del tiempo, las mujeres fueron teniendo grandes trastornos, cáncer y demás, y llegaron a ser denominadas como algo así como las chicas luminosas, porque cuando estaban en la oscuridad, brillaban. ¡Qué terrible! Ok, y esto significa que no les importa a los empresarios. ¡Qué barbaridad! ¡Ay! Bueno, sí, de que los hay, los hay. Regresamos enseguida a su programa En Positivo. No puede ser, ¿eh? Bueno, sí.
La crueldad por omisión no es menor que la otra, Ajá. porque al final de cuentas condenaron a estas mujeres a mucho sufrimiento y a la muerte. Ujú. O sea, no les importó. Ujú. El otro día me estaban platicando que en la guerra de Vietnam también les decían a los soldados que lanzaran ciertos gases lacrimógenos, pero esos gases eran súper venenosos y después y ellos lo sabían, el gobierno de Estados Unidos lo sabía, Claro. y claro que los efectos se vieron años después. Exacto. Entonces, esto es crueldad. Sí. Como es crueldad haber mandado la bomba atómica a Hiroshima y Nagasaki, porque se murieron muchas personas. Ajá. Sí. Entonces, creo yo que el tema de la crueldad está más presente de lo que querríamos. Pues creo que cada día más, Arturo. Creo que cada día estamos desgraciadamente más desensibilizados. Los valores los veo muy perdidos. Los niños ven violencia desde Ay, los 5 años. No, hombre, desde antes. Bueno, desde las caricaturas. Les dan todo el ni eso. entiendo desde que tienen uso de razón. Exactamente. Y entonces, a veces no nos damos cuenta, los de más edad, que lo que ha cambiado es el nivel de exposición que hemos estado exponiendo, el nivel de exposición a actos de violencia desde muy temprana edad. Sí. Entonces, un niño ahorita, bueno, un joven de 35 años ha visto más violencia juntas en los juegos, en los videojuegos, en las películas, en la televisión, en la computadora, más violencia que toda nuestra vida junto con las de los viejos. Sí. ¿Me explico? Entonces, pareciera que la violencia que va unada a esto se va convirtiendo en algo que no tiene importancia. Sí, en algo natural. Incluso se vuelve espectáculo. Sí, pues todas las películas. Yo me la vivo peleando con el Eric por eso, porque le encanta ver estas películas de matazón y por ejemplo, la serie esta tan famosa de Game of Thrones. Bueno, se echó todas las series y me decía, no, es que tienes que verla. Yo ya no puedo ver violencia. Me duele ver la violencia. Yo me pongo mal porque soy de los espectadores que no se sale del programa. O sea, yo ando ahí, adentro. Entonces, empecé a ver Game of Thrones. Me encantó. Me encantó la manera en que ensamblaban 3 cosas que tienen que tener las series exitosas. A ver. O los libros exitosos. A ver, ¿qué tiene que ver? Para psicología, Ajá. sexualidad y agresión. Ah, Son 3 cosas. Si combinas estas 3 cosas, vas a tener a la bola de idiotas ahí. A mí me tenían así. Yo era uno más de los idiotas que estábamos ahí. Así es la Bueno, cosa. la parte de sexualidad todavía te la creo. Se me hizo atractiva. O sea, en sí la trama estaba interesante, pero ese exceso de violencia, ay, a mí ya me pone mal. No puedo con ella. No vayas a ver Vis a Vis. No la voy a No ver. la veas. Eso tenlo por seguro. No la veas. Pero las almas aventureras pueden verla con cuidado. Sí. Sí, no. Yo después de que termino de verla, me pongo a pensar en pendejada y media que no tiene nada que ver con violencia. Porque llega un momento, al menos a los de nuestra edad, en que la violencia, aunque sepamos que es un programa, nos afecta. Claro, por supuesto. Y además, bueno, baja la resonancia. Así es. Muchísimo. Los narcocorridos, todo eso. Ya regresamos a su programa en positivo y estamos hablando de las caras de la crueldad. Y bueno, Arturo, estamos con los tipos de crueldad. Sí, nos quedamos en la crueldad por omisión. Sí. Bueno, ahora viene la crueldad para defender un sistema de ideas. Y entonces la Santa Inquisición cometió toda suerte de crueldades. A ver, pero Ajá. si vete más reciente con todos los pederastas. Por ejemplo, e incluso la Guerra Santa de algunos musulmanes, que está justificado. O sea, hay un sistema de ideas que te dice que si matas al otro, que es enemigo porque no comparte tu sistema de creencias, vamos, eso te da derecho. Exactamente, va a abonar. Y entonces, cuando nos afiliamos a un sistema de creencias rígido y excluyente, es muy factible que también empecemos a desarrollar actitudes de crueldad. Y va para todos los que andan por ahí muy fanatizados
Que pueden ser... No queremos decir nombres. No queremos. No queremos, pero ya saben. Ya, exactamente, ¿verdad? Esos que son zombies. ¿Verdad? Es que es impresionante. Sí. Es impresionante como la gente no solamente mata, sino que es cruel con el otro que no comparte su sistema de ideas. A mí una vez, bueno, 2 veces se me ocurrió que yo nunca pongo cuestiones de política para evitarme relajos. Bueno, un día dije, bueno, pues ¿por qué no? Voy a ser una ciudadana comprometida. Se me ocurrió poner 2 comentarios, bueno, casi me linchan, los tuve que quitar, ¿eh? Ah, sí, claro, por supuesto. De hecho, el fanatismo nos hace más vulnerables a la crueldad. O sea, cuando nos fanatizamos, es más fácil que dejemos de ver al otro como un igual. Sí. Y lo veamos como enemigo. Sí. Y en un momento dado vamos a decir, si lo mato, estoy haciéndole un bien a la humanidad. Entonces es la crueldad que se justifica por un sistema de ideas. Y además, hasta se da en amigos, en familias. Sí, claro. Sí, es algo terrible. Sí. Vamos, las vertientes políticas se especializan en eso. Uh-huh. Ojo. Porque la tirada siempre es, nosotros somos los buenos y aquellos son los malos. Entonces, si nosotros somos los buenos, tenemos un derecho. Somos superiores. Uh-huh. Entonces, podemos descalabrar al otro. Y además es esta situación de los otros nos deben. Ah, por supuesto. Ni qué decir del perdón pedido a España, ¿verdad? ¡Ay! Sí. Ok, y yo te voy a decir que a mí me enojó muchísimo la situación, porque dije, no, en todo caso, los mexicanos tenemos que pedirles perdón a los indígenas, porque en 200 años de independencia no hemos hecho nada para incluirlos. Claro. Entonces somos nosotros, no somos españoles. Claro. Y esta parte se me hizo tan amarillista y tan, bueno, no, ya, vamos a hablar de otras cosas. Porque si no nos van a linchar. Exactamente. Y bueno, la crueldad tiene como diferentes vertientes. Dijéramos que ciertos perfiles psicológicos son más proclives. Uh-huh. Por ejemplo, el antisocial, uh-huh, que tiene problemas para respetar los límites y para empatizar. Uh-huh. Ese es, por así decirlo, el perfil psicológico que puede caer frecuentemente en la crueldad, en ciertos tipos de crueldad. Háblales porque hay mucha gente que no sabe qué es un trastorno antisocial. Sí, la persona con perfil de trastorno antisocial es una persona que desde muy pequeño se dedica a transgredir las reglas, no respeta los derechos de los demás. Uh-huh. Aparte de que no respeta los derechos de los demás, no hay una conciencia clara del bien y del mal, entendiendo que esto puede variar enormemente de contexto a contexto, pero no vamos. Ellos solamente operan desde sus necesidades y van por el mundo pues atropellando al otro. Punto. Sádicos. Ajá. Sí, en un momento dado, para un antisocial, pues si estás en peligro de muerte y matas al otro, pues está bien, es un acto de justicia, pero ni se perturba, vamos, por así decirlo, ¿no? Y tampoco es malo, por ejemplo, vender droga, porque siempre se ha vendido. Claro. Ajá. De algo entonces, tenemos que exactamente, vivir. Yo vivo de eso, claro. Dicen, pues es mi negocio, lo ponen al nivel de cualquier trabajo digno. Sí. Sí, ¿están de acuerdo? Sí, incluso acabo de escuchar, bueno, sí, yo sé que traficábamos con armas y vendíamos drogas, pero nosotros no nos drogamos. Qué bueno, ¿verdad? Qué bueno, sí, bueno, maravilloso. Otro tipo de personalidad que puede caer en esto es los famosos borderline o personalidad limítrofe, uh-huh, que son los que tienen pobre control de impulsos. Uh-huh. Se llenan de emociones y son muy lábiles, pasan de un estado emocional a otro así. Sí. Entonces es la típica mujer que ve que su pareja está besando a otra mujer y va y lo apuñala, después se entera que besaba a su hermana. ¿Estás de acuerdo? Ajá. Entonces, en este caso, el problema es que es tanto el impulso que puedes hacerlo picadillo en un ataque de furia y luego ahí sí puede haber demasiada culpa. Así te puedes azotar, dices, pero ¿cómo pude hacer esto? Pero al final de cuentas, había un propósito de hacer daño. Y por último, el perfil narcisista.
los narcisistas viven para la imagen. Cualquier cosa que atente contra la imagen gloriosa que tienen de sí mismos, la van a considerar la gran agresión. De hecho, se le llama la furia narcisista. Exactamente. Entonces, si tenemos 3 perfiles de estos revueltitos. Bueno, y los pasivo-agresivos también. ¿Qué me cuentas? Los pasivo-agresivos, pero ahí es más simbólica. ¿Sí? Es como son los chingaqueditos. El que me comentabas al principio, del marido que le escondía las llaves. Sí, ese es un pasivo-agresivo. Porque además te dice, me preocupas. Sí. Porque se te están olvidando las cosas. Sí. ¿Sí? Ok. Entonces, bueno, si tenemos este bonito repertorio de perfiles, ojo, les voy a caer gordo, pero podemos no tener nada de esto y sin embargo, en algún momento de nuestras vidas, caer en la crueldad, porque la crueldad es de situación. A ver, ¿cómo? Pensemos por un momento que tú o yo, por equivocación de las que ocurren en este país y en otros más, somos acusados de un delito y caemos en la cárcel. En la cárcel, el código es a base de violencia. Sí, la ley del más fuerte. Exactamente. Y entonces, si queremos sobrevivir, una de dos, o nos sometemos o nos volvemos más violentos. Híjole, sí es cierto. Si te das cuenta. ¡Ay, qué fuerte! Ajá, entonces, esto es para decirles que todos andamos en el mismo barco y no sabemos en qué momento nos vamos a caer al mar. Pensando en que no se satanice a los que son crueles y torturan y nosotros que somos los buenos y que nunca vamos a hacer eso. Fíjense, falta ver qué pasa cuando estemos en situaciones extremas. Bueno, ¿cuántas veces no hemos visto esto? Por ejemplo, que secuestran a alguien y la familia en venganza, pues tortura peor a los secuestradores. Por supuesto. Y además, al final de cuentas, de nada sirve. Porque el dolor infligido a tu familiar no se lo va a quitar la muerte de este. Así es. Y bueno, ¿te acuerdas que nos quedamos con Goyito Cárdenas? Sí. Qué bueno que nos vas a contar de esto. Goyo Cárdenas era un químico, un estudiante de química, que en los 40 y tantos, creo que fue en 1949, 47, fue acusado de asesinar a 4 mujeres. Con 3, primero tuvo relaciones sexuales y luego las mató y luego las enterró en el jardín de su casa. Ay. Y la 4, esa sí la quería. Entonces, con la que quería, esa primero la mató y luego tuvo relaciones sexuales. Y también la enterró. Ok, bien. Pues resulta de que este hombre, pues imagínate, en México de los años 40. No, pues el escándalo. El escandalazo, ¿verdad? Y pues inmediatamente fue sentenciado no sé cuántos años, cadena perpetua, en ese tiempo no estaba la pena de muerte. Y resulta de que Goyo, en el momento en que ingresa, bueno, hubo un intento de salida y lo regresaron y bueno. Pues resulta de que este hombre, en todo ese periodo que fueron 20 y tantos años, 30 y tantos años, hizo muchísima labor con los perreros, estudió Derecho y terminó la carrera. Se casó. Uy, ay, qué... Se casó. ¡Qué enferma mujer! Tuvo espérate, porque ya tenemos que irnos a corte, pero está buenísimo el chisme. ¿Qué hago? ¿Qué hacemos? 1 minuto. Ay, gracias. Se casó, tuvo 4 hijos. Y en el 76, Echeverría lo indultó. Porque es tanto lo que había hecho en todos esos años. Y había demostrado que era otra persona. A ver, y la pregunta es, ¿cómo es posible que aquel que cometió estos crímenes pueda haberse, dijéramos, enmendado? Bueno, no lo sé. Pero lo que sí sé con esto es que la complejidad humana es tal que no podemos encasillar a la gente. O sea, Goyo fue exonerado y, ojo, aplaudido después de 30 y tantos años ahí. Ay, qué barbaridad. Entonces, ojo, pues nada de que buenos Guzmán, y malos. como el Chapo Guzmán, que mucha gente lo glorificó ahí en su tierra.
Y lo sigue glorificando. Hasta... Tan es así que mira lo que pasó con el Chapito. Ay, en fin. Regresamos enseguida a su programa En Positivo. Fíjate que hay... Y regresamos con Para Ver y Leer. Sí, Para Ver y Leer. Bueno, mejor Para Ver y Leer voy a mencionar a esta mujer. Hay una investigadora de la UNAM, Fer Ostrowski, ¿ya la has oído? Ah, sí, Ostrowski. Sí. Ah, sí, ella es neuróloga, es psicóloga y neuróloga, sí, algo así. No, muy picuda. Sí, ya ves que estudió buenísimo. a la Mataviejitas y bueno, todos estos materiales. Sí. Muy buena. Bueno, con la Mataviejitas es otro caso. Fíjate, sí mató a viejitas, nadie lo discute. Pero cuando el yerno se da cuenta de que su suegra está ahí en las cámaras, agarrada, atrapada por la policía, no puede ser. Mi suegra es muy buena persona. Y lo que poca gente comenta es que esta mujer cuidó a una viejita durante muchos años, al grado que los hijos de la viejita la querían mucho, porque la cuidaba y la adoraba. Entonces, aquí la gran pregunta es, ¿qué detona en un ser humano dos respuestas tan opuestas como es el cuidado y el amor y la furia ciega, en donde siempre mató a las viejitas que la humillaban? Y que la trataban como la mamá. Exactamente. Entonces, aquí tenemos un caso de estrés postraumático. Se activaba el patrón y entonces ella no podía detenerse porque no tenía como toda la historia clara, no había comprendido todo lo que había experimentado ella en el abuso de la mamá. Y bueno, ahorita que estamos en el corte, para todas estas personas que han sufrido crueldad de manera sostenida, estás hablando del estrés postraumático. Uh-huh. ¿Cómo trabajar esto? ¿Qué pueden hacer estas personas? Las personas con estrés postraumático real, genuino, en donde pasan por una situación terrible y con el paso del tiempo, estamos hablando de si después de un año empiezan a aparecer síntomas relacionados con el evento traumático, estamos hablando de estrés postraumático. Requieren un tratamiento especial, no cualquier terapeuta se lo avienta, es un proceso lento, se tiene que combinar diferentes técnicas, vamos. La persona traumatizada es una persona fragmentada. Uh-huh. ¿Qué significa? Significa que, por ejemplo, ellos no recuerdan el evento en secuencia, sino en flachazos. Uh-huh. Entonces, la dificultad para asimilarlo es muy grande. Uh-huh. Y los terapeutas tenemos que apoyar a que esos fragmentos se vayan uniendo y vayan teniendo una secuencia. Ay, qué doloroso. Exactamente, es muy doloroso, pero cuando las personas encuentran como una cierta lógica, esto les ayuda. Ojo, ayuda, pero no necesariamente se salvan de tener ataques de ansiedad y todo esto. Uh-huh. Entonces, además de eso, hay que hacer otras cosas, o sea, activarles las habilidades para generar otro tipo de experiencias que sean incompatibles con esto. Uh-huh. Ajá. Sí es un proceso largo a veces. No se puede hacer magia, nada de que fui con Chonita la curandera, me dio una barrida y ya se me quitó el miedo a la violación de mi padre. No. Entre las cosas que dicen los expertos sobre esto, el abuso sexual infantil es uno de los eventos traumáticos más difíciles de tratar. Sí. Sí, claro. Tiene muchas vertientes. Muchas vertientes. Y en el caso, por ejemplo, de los soldados que mandan a la guerra, que, o sea, desde hace muchos años se sabía que los soldados, cuando regresaban, estaban, por así decirlo, afectados. Y la teoría es que eran perfiles psicológicos débiles. O sea, pareciera que los culpables eran ellos. Híjole, no el tormento a los que los sometieron en las condiciones de la guerra. Y a propósito de esto, ahí sí voy a recomendar mucho una serie que se llama Algo en que creer. Es danesa. Uh-huh. Y precisamente tiene que ver con esto. Uh-huh. Uh-huh. Algo en que creer. Algo en que creer. Hermosa. Es buenísima la serie. ¿En Netflix? Bueno, en Netflix. Ahorita la vamos a volver a mencionar en radio. Por supuesto. Porque esto es importante. Sí, claro que sí. Entonces, ese es el asunto. El estrés postraumático es el coco.
porque, vamos, hay una herida profunda y dispersa. Haz de cuenta que sembraron una celulita de cáncer. Ya regresamos, otra vez. Ahora sí, estamos acá en el lavadero. Está buenísimo este tema. Ya estamos en Para Ver y Leer. A ver, Arturo, ¿qué les recomiendas a nuestros radioescuchas para profundizar en el tema? ¿Qué películas, qué libros? Bueno, yo les recomiendo una serie que se llama Algo en que creer. Es una serie danesa y habla justamente, bueno, aparece ahí un estrés postraumático que va a determinar el destino de uno de los protagonistas. Entonces no voy a decir más porque creo que vale la pena verla. Es una serie en donde todos los personajes son muy valiosos. Simplemente se enfrentan en los recovecos del conflicto y no siempre se pueden zafar de ello. ¿Y algún libro? Sobre qué. Bueno, hay un libro maravilloso para las cuestiones de estrés postraumático que yo recomiendo, que es El cuerpo lleva la cuenta. Ay, qué bonito. Es uno de los mejores libros que se han escrito al respecto. ¿Y de quién es? ¿Te acuerdas del autor? Es un quién sabe qué. Okay. Es de origen holandés, pero es un psiquiatra con muchísima experiencia clínica y es investigador. O sea, todo lo que te está diciendo está fundamentado en su experiencia. Bueno, y yo les quiero recomendar a Iñaki Piñuel, que ya como hizo muy, muy accesible toda la información acerca de los psicópatas integrados y los narcisos, y les recomiendo su libro que se llama Amor Cero. También les recomiendo El Señor de las Mareas. ¿Es El Señor de las Mareas? ¿Te acuerdas? El Príncipe de las Mareas. El Príncipe de las Mareas, la película sí. con Barbra Streisand. Ay, cómo lloré. Qué bárbaro. Muy fuerte, muy conmovedora. Es una película viejita, pero muy buena. Y bueno, pues nos vamos a La Chamba. ¿Qué nos vas a poner a hacer? A ver. Bueno, si no sigue. ¿Qué más vamos a hablar de los crueles? De los crueles, bueno. Nos están... Ya estamos aquí en La Chamba y bueno, más que chamba, vamos a seguir como profundizando en el tema, ¿te parece? Sí, fíjate, por ejemplo, la crueldad para fines políticos no se toca. Poca gente sabe que en el régimen de Stalin murieron 14 millones de personas. ¡Wow! Ajá. Siempre la peor versión de la humanidad se piensa en el holocausto de los judíos, que fueron 6-7 millones, ¿verdad? Pero en el caso de Stalin, por ejemplo, se murieron 14, gracias a él, ¿verdad? Él tuvo que ver con eso. Entonces, en la política, pareciera que las decisiones que destruyen a los seres humanos se justifican, y esto es terrible. Pues lo que está pasando en Siria. Lo que está pasando aquí, hombre. Ah, pues sí, también. Se me olvidaba. ¿Verdad? Lo que está pasando en Siria y lo que está pasando aquí. O sea, la segregación, los buenos y los blancos, los buenos y los malos, los ricos y los pobres. Ajá, se justifica la venganza y se disfraza de equidad. Hombres y mujeres. Hombres y mujeres, toda esta ideología de género que algunas veces me parece un poquito exagerada. Sí. Tiene cosas muy buenas. Sí. Creo yo que una equidad, un tratamiento de igual a igual se requiere, ¿verdad? Pero me parece que en aras de eso también se da permiso para la crueldad, la humillación y todo lo que ya hemos visto. Exactamente. Entonces, bueno, sí era importante para mí decir que la crueldad con fines políticos pareciera que se justifica. Ajá. Ahora, explícanos. ¿A un cruel se le puede quitar lo cruel? Digamos que a un cruel que lo haga repetidamente. Tendríamos que ver su perfil. Si nunca generó culpa, lo más probable es que lo vuelva a cometer. ¿Me explico? Pero yo me acuerdo muy bien del Mocha Orejas. ¿Te acuerdas que? Sí, claro.
Y el mocha orejas en un video llora y se arrepiente de todo lo que hizo. Uy. Entonces, que fue un tipo bastante sanguinario. Sí. Entonces, es muy difícil decir si va a volver a incurrir o no. Habría que ver cuál es su perfil psicológico. Si no tiene empatía, lo más probable es que lo repita. O no lo va a hacer por conveniencia. Pero están acostumbrados a que la ira desemboque en la furia ciega. Por ejemplo, ¿un narciso tiene remedio? Mira, yo lo planteo de otra manera. Un narciso, un borderline o un antisocial, todo lo que han desarrollado obedece a una historia de contextos. Son las marcas que les han dejado los contextos y son los recursos de supervivencia que tienen. Sí. Claro que sus recursos de supervivencia a veces ponen en riesgo la supervivencia de los demás. Entonces no es que tengan remedio, es que pudiera la posibilidad de agregar a eso que ya saben cosas un poquito más humanas que les permita ser incorporados y que ellos incorporen al otro con una mayor empatía. Te pregunto esto porque ya sabes que en México se nos da esto de la dependencia emocional y muchas mujeres tienen la esperanza de que algún día esta persona cruel que las maltrata cambie. Mientras ellas sigan admitiendo el trato cruel, tampoco ellas van a cambiar. Claro. ¿Estamos de acuerdo? En el caso de la crueldad simbólica y la crueldad verbal, que son, no digo que no sean lesivas, pero entre que te digan estás gorda y fea a que te maten, hay una pequeña diferencia. Sí, ¿verdad? Sí. Entonces, cuando estamos hablando de la agresión verbal, creo yo que si no desarrollamos un mínimo de identidad y amor propio, claro, vamos a caer en relaciones de este tipo, porque, ojo, al final de cuentas no estamos diseñados para estar solos. Y ese que es cruel y que está jode y jode, es constante. Sí. Y la constancia a veces se confunde con amor. Sí. Híjole. Y con eso vamos a cerrar. ¡Qué fuerte frase, Arturo! ¡Qué bueno! Qué bueno que le estés dando con todo. A todas estas mendigas emocionales que aceptan estas migajas de amor. Vamos, si te dieron poquito, te acostumbras a pedir poquito. Claro, claro. Si te dieron mucho, pues sí, obviamente, claro, pides más. Ay, ay, ay. Pues muy bien. ¿Tienes cursos en puerta? ¿Tienes algo en puerta? Sí, claro que sí. Empezamos en enero el diplomado en educación emocional. Ay, no se lo pueden perder. Es una joya. Informes 442-335-8020 y pueden asomarse a mi página Gestalt en tu vida. Ah, ¿y algún teléfono, algún correo? Un correo. Mi correo es arturoetienne con @yahoo.com.mx. Ok, o en Facebook también lo pueden encontrar. Muy bien, y yo les recuerdo que este 16 y 17 de noviembre doy el taller Cómo crear la relación de pareja que quiero para todas aquellas personas que no entienden qué hacen, qué les pasa, por qué tienen tan mala suerte en sus relaciones de pareja, por qué repiten una y otra vez con los malos personajes, qué les está pasando, por qué no son atractivos, por qué ni las moscas se les acercan. En fin, si quieren mayores informes, comuníquense conmigo al 442-322-1451 o a maema27@hotmail.com. Pues bueno, les agradezco mucho su presencia en esta noche. Gracias a Vale Alcaraz en la producción y mi querida Angie en los controles. Nos escuchamos la próxima semana. Bye, bye, chicos. Ahorita contestamos. Estuvo fuerte el tema, ¿eh? Sí, muy fuerte porque nos